Ya está conmigo Washington Andrade para hablar de lo que yo les mencionaba también al inicio del programa. Ustedes recuerdan, en este mismo espacio se habló ampliamente del tema de la venta del Campo Sacha o la concesión del Campo Sacha. Una de las primeras personas que exponía lo lesivo que podría ser ese acuerdo para el Estado era David Almeida. David Almeida es sindicalista y es el presidente del Comité de Trabajadores Petroleros. Lo hemos tenido varias veces en este espacio. Luego de hacer esta denuncia, que al final terminó por causar un revuelo tal que obligó al gobierno a recular en su intención de generar este contrato de concesión sobre el campo petrolero más productivo del país, Sacha. El día de hoy se ha tomado declaración en Fiscalía de David Almeida luego de la denuncia que contra él puso el gobierno nacional, que inicia así un nuevo proceso de persecución a aquellos que buscan tener una voz que impida algunos propósitos que más bien lucen un tanto perniciosos para los intereses del país. El abogado de David Almeida, Washington Andrade, está con nosotros. Lo voy a poner en pantalla de inmediato para saludarlo. Querido Guacho, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia. Aquí prestos a dar información de los temas requeridos. Guacho, empezar por preguntarte lo que sucedió el día de hoy. Se tomó finalmente declaración de David. Bueno, sí, efectivamente, para hoy se señaló, es decir, la recepción de la versión de David Almeida en esta infundada denuncia presentada por un ciudadano a quien no se le identifica, pero se entiende por la motivación que tiene, que está relacionado, es decir, con esta persecución a David Almeida, en la cual funda su denuncia en que se dice que David Almeida no representa a los trabajadores petroleros y supuestamente se habría cometido fraude procesal al él presentar esta demanda constitucional, en materia constitucional, de incumplimiento del acuerdo ministerial 040. Recordemos que esta demanda la presentó conjuntamente con Jorge Cáceres, también quien es coordinador del Frente de Defensa Petrolero, un colectivo que viene realizando estas luchas desde hace tiempo. Entonces, esta demanda fue presentada por los dos en conjunto y representando a estas organizaciones, acompañando los debidos documentos que sustentan su representatividad, pero además lo hicieron por sus propios derechos. Y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, así como la Constitución, permiten que este tipo de demandas, es decir, las demandas de incumplimiento, puedan ser presentadas por cualquier ciudadano. Entonces, y ahí voy, explícame un poco la motivación de esto, porque como, a ver, un ciudadano que acude a los órganos regulares de justicia a presentar algo a lo que está perfectamente facultado en su derecho de hacer, ¿cómo podría representar en la mentalidad de alguien cercano al gobierno, de este ciudadano voluntarioso que se ha acercado a poner esta denuncia, un fraude procesal? Fraude procesal, claro, es un absurdo, realmente no tiene pies ni cabeza. La fiscal del caso evidentemente se tomaba de la cabeza al tener que tramitar una denuncia de estas. Nosotros le hemos pedido que por el principio de oportunidad de mínima intervención penal, se solicite el correspondiente archivo. No obstante, hay que decir otra cuestión, que se cae por su propio peso todo esto, porque el gobierno se vio obligado no solamente a no firmar el contrato en el campo de la concesión del Campo Sacha, sino también a derogar el acuerdo ministerial 040, que fue objeto de la acción de incumplimiento. Entonces nosotros, usando de buena fe y lealtad procesal, vamos a informar en la Corte el día de hoy de que, en virtud de que se ha producido este hecho, es decir, la derogatoria del acuerdo ministerial 040, que tenía por objeto justamente nuestra acción, evidentemente tendrá que también archivarse luego del desistimiento, el reconocimiento de firma correspondiente, y esa denuncia no tiene ningún fundamento, y así no se hubiera derogado el acuerdo ministerial, es decir, igual
no tiene ningún fundamento porque, repito, ellos lo han hecho acreditando la representación, es decir, de las organizaciones a quien representan. Él es secretario general de SINTEP, cuenta con el registro de directiva del Ministerio de Trabajo y también Jorge Cáceres. Entonces, ellos están haciendo uso de esta representación, pero también lo hicieron por sus propios derechos, repito. Así que no tiene sentido, pero lo grave de esto es que esta intencionalidad es abrir investigaciones en contra de los líderes sociales, de las personas que levantamos la voz o presentamos estas denuncias, ¿no es cierto? Es abrir investigaciones para mantener en riesgo, en zozobra a las personas y tratar de silenciar la voz o tratar de intimidarlas, ¿no es cierto? Para efectos también de eventualmente en determinado momento tratar de utilizar a la fiscalía con estas acciones que ya conocemos que a veces la fiscalía hace, no solamente incautar teléfonos, sino arranchar celulares y toda la cuestión. Entonces, esa parece ser la intencionalidad. No obstante, nosotros hemos dado frente a esto, hemos comparecido, él ha rendido su versión, ha estado dispuesto a responder cualquier pregunta y claro, el tema se cae de maduro, repito, la fiscal evidentemente se tomaba la cabeza permanentemente porque decía, es decir, ¿qué tengo que estar investigando este tema si está, debería estar completamente claro? Pero bueno, así es este es el estado en que estamos viviendo, pero nosotros vamos a seguir enfrentándolos con toda la firmeza. ¿Cuál es el siguiente paso? Digamos, la fiscal debería pedir vinculación si es que está llevando este caso. Más bien, cuéntame cuál es la actitud de la fiscal en este momento respecto a este caso. Nosotros hemos pedido, y evidentemente aquí lo que corresponde es que la Corte Constitucional remita la información correspondiente. Es decir, el fraude procesal se produce justamente y tiene que ser declarado en la práctica por un juez, ¿no es cierto? Y este otro juez natural que tendría que declarar que ha habido fraude procesal es la Corte Constitucional, si es que ha sido inducida a error o a engaño. Como termina siendo, y repito, se cae de maduro el hecho de que el gobierno se vio obligado a derogar el acuerdo ministerial, evidentemente el desistimiento sí procede para efectos de que se archive también la acción que se presentó. Pero ¿por qué estaría vinculado eso, Guacho? Discúlpame la inquietud, pero ¿por qué estaría vinculado el hecho de que el gobierno ejerza una facultad administrativa de derogar un decreto con las actuaciones de David Almeida? ¿Cuál es el vínculo causal? El vínculo es que David Almeida y Jorge Cáceres presentaron una acción de incumplimiento que tenía como una de sus pretensiones que se derogue el acuerdo ministerial 040. La denuncia se basa en el hecho de que supuestamente David Almeida y Jorge Cáceres no tenían la competencia o la facultad de ellos comparecer al órgano jurisdiccional, es decir, a la Corte Constitucional, a presentar la demanda, la acción. O sea, es un absurdo jurídico. Por claro, eso suena muy absurdo, pero nuevamente, el ministerio podría cualquier día derogar cualquier decreto, cualquier acuerdo. Claro, lo que pasa es que recordemos que el acuerdo ministerial creaba un marco de manera artificial, es decir, artificiosamente crearon este marco para generar un espacio de excepcionalidad y adjudicar a dedo a este consorcio Sinopec. Entonces, lo que ocurre es que nosotros, como ciudadanos y como organizaciones sociales, lo que hicimos es impugnar y pedir a la Corte Constitucional que vía esta acción deje sin efecto ese acuerdo ministerial. Eso es lo que pasó. Entonces, podríamos decir que la estrategia de la lucha surtió efecto, pero estamos utilizando todos los mecanismos que nos da la ley. Es decir, la Corte es la que debía pronunciarse, pero acá viene una denuncia, se presenta una denuncia que no tiene fundamento. Y aquí, Fernando, tengo que informar también el tema. A ver, se abrió también una investigación por el tema del Campo Sacha, por este irregular proceso de adjudicación en contra del presidente de la República y en contra de los funcionarios. Esta investigación la abrieron en virtud de un acto urgente, una solicitud de acto urgente que yo presenté. Yo presenté una solicitud de acto urgente, no una denuncia todavía. Sin embargo, la Fiscalía abrió
una investigación previa en virtud de mi pedido, considerando de que se trataba de una noticia criminis, donde nosotros hemos dado la versión. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque luego de rendir la versión y haber proporcionado datos relevantes para la investigación, al parecer, y todo indica que la derogatoria del acuerdo ministerial y de todo el proceso de irregular y adjudicación, es decir, con esta derogatoria, resulta que justamente se dio por efectos de que la Fiscalía entró a investigar a fondo cómo se produjo la creación de este acuerdo ministerial que constituye, repito, un marco artificioso para beneficiar expresamente a este consorcio, ¿no? Este proceso de adjudicación fallido, ¿no? Entonces, ahí vemos por qué están vinculados todos estos temas y esperamos nosotros que la denuncia presentada en contra de David Almeida y Jorge Cáceres obviamente también sea archivada, pero la investigación en la Fiscalía General tiene que continuar a pesar de esa derogatoria de todo el proceso. Ahora, ¿cómo está la situación de David respecto de Petroecuador y su desvinculación, Guacho? Es importante saberlo porque esta persecución ha sido a dos manos, ha sido una persecución en pinzas, si se puede. No, desde luego que sí. Es decir, justamente David expresa su preocupación por la persecución porque se ha dado en el campo administrativo, se le forjó un visto bueno, de lo cual estamos impugnando, estamos a la espera de que termine el término que tiene Petroecuador para contestar la demanda que por despido ilegal nosotros propusimos, es decir, despido a un dirigente sindical, propusimos y ahí estamos impugnando este forjado visto bueno y adicionalmente se le han iniciado acciones administrativas, incluso en la Contraloría, para tratar de complicar la situación de David Almeida. David Almeida no tiene nada que ocultar y ha comparecido y ha respondido todas estas acciones y ahora tenemos esta acción penal. Así que esperamos que con esfuerzo, con convicción, como estamos haciendo las cosas, se revierta y que los jueces ya en materia judicial puedan devolver su cargo a David Almeida en Petroecuador. Querido Guacho, saliéndonos un poco de tu ámbito de acción a nivel jurídico, quería tu percepción sobre la intención de concesionar o entregar Sacha. ¿Es una intención que se sostiene en el gobierno para la cual se buscan otras vías que ya no fue el acuerdo ministerial ni la adjudicación previa, sino tratando de buscar incluso desde el impulso de la constituyente la forma de poder llevarlo a cabo, o es algo que el gobierno ya aflojó por el momento? Bueno, por el momento aflojó. Y además, con estos antecedentes que acabo de relatar, con esta investigación de este irregular proceso, obviamente van a tener muchísimo más cuidado, ¿no es cierto? Y nosotros lo que pedimos, porque sabemos que es potestad del gobierno, del Ejecutivo, decidir sobre la política petrolera, por supuesto que sí, pero esto tiene que hacerse en un marco de transparencia, es decir, donde no hayan estas coincidencias, entre comillas, en que el consorcio que va a ser adjudicado comparte el número de teléfono con el grupo económico El Ordeño, ligado a la familia del presidente. O sea, donde no hayan esas coincidencias. Entonces, evidentemente, este precedente de lucha de las organizaciones sociales, de toda la gente que a pesar de estar siendo perseguida, continuamos en esta lucha, lo que va a hacer es de que pese a la intencionalidad que tienen, lo tengan que hacer con transparencia porque vamos a estar atentos. Entonces, nosotros lo que pedimos es de que no nos negamos a la inversión extranjera, por supuesto, a la inversión privada, pero que tomen riesgos y que se beneficien de lo que ellos consiguen como incremento de la producción o el descubrimiento de nuevos campos petroleros, pero con inversión. Y de ahí que puedan participar. Por supuesto, está bien. Lo que no estamos dispuestos, las organizaciones sociales y como ciudadanos no debemos estar dispuestos, es de aceptar que
ya infraestructura que ha sido pagada por el Estado ecuatoriano, que es de propiedad, y de pozos petroleros, campos petroleros que están en plena producción y que tienen un bajísimo costo para el Estado, en lugar de realizar inversión para aumentar, sostener y aumentar la producción, se pretendan, es decir, dar a la empresa privada para que se beneficien de todas estas inversiones que el Estado ecuatoriano ha venido haciendo durante más de 50 años en el caso del campo Sacha. Esto también está ocurriendo, y este fin de semana nomás yo había publicado una información extraída, es decir, que se pretende también hacer con el OCP. Y Te iba a preguntar por el OCP y los paralelismos que puede haber en esas dos intenciones. Sí. Entonces, nosotros esperamos que el gobierno, ¿no es cierto?, este rato, y lo que siempre hemos insistido, se duela por los intereses nacionales, no por los intereses de las empresas petroleras privadas, y que sí, que se llame a hacer inversiones, pero en los nuevos campos, pero en el campo Sacha deberían dejarlo de un lado, deberían dejar de un lado y más bien realizar, es decir, hacer un plan de inversiones para subir la producción y aprovechar. Hoy que ha bajado el precio del petróleo, noten ustedes, en la fórmula que se planteaba en el campo Sacha, este RAT, si se hubiera firmado, el Ecuador le tendría que estar subsidiando y pagando al consorcio, el consorcio que se conformó para efectos de esto, compuesto por Amodaimi y Petrolia, ¿no es cierto? Y entonces, noten ustedes que hoy con esa fórmula, el Ecuador estuviera perdiendo más todavía y entregando más del 87% de su producción a este consorcio. Noten ahora cuál es el beneficio. Baja el precio del petróleo, pero como el costo de producción, es decir, de extracción de cada barril de petróleo es bajo, resulta que el diferencial le queda todo para el Estado. Así baja el precio del petróleo. Finalmente, el resto del diferencial de los $7 que cuesta extraer un barril de petróleo ahí, le queda para el Estado, ¿no es cierto? Y no nos vemos en esta necesidad de estarle subsidiando y pagando y compensando a esta empresa por este anticipo que nos iba a hacer, ¿no? Claro, en el caso del OCP exactamente igual. En el caso del OCP, permítame aclarar, Fernando, nosotros hicimos esta lucha desde el año anterior, cuando ya se tenía que entregar las acciones, transferir al Estado y también la infraestructura. Y nuestra lucha consiguió que efectivamente también el gobierno recule en la intención de prorrogar el contrato, de renovar el contrato por 20 años más con la misma OCP Limited, cuyas acciones fueron adquiridas por Pampa Energía de Argentina, quienes ya en Argentina ya sacaron la información en sus sitios oficiales de que ya eran dueños del OCP de Ecuador. Sin embargo, les dejamos con los churos de hechos nuevamente la lucha social, las organizaciones sociales, y se vieron obligados también a revertir, ¿no es cierto?, toda la infraestructura al Estado ecuatoriano. Hoy el Estado ecuatoriano se beneficia de la totalidad de ingresos por efectos de lo que produce el OCP al transportar, del cobro de las tarifas que el OCP cobra a las empresas petroleras. Y además, el Estado ecuatoriano, por tratarse de Petroecuador, ya no tenemos que pagar valores por transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo, porque somos los dueños, pues. Entonces, noten los beneficios en el tiempo que termina siendo esto para el Estado ecuatoriano. Nuevamente, decimos, por supuesto que cabe la inversión privada, ¿no es cierto? Pero el OCP es una infraestructura que está funcionando y que si necesita inversión, ¿no es cierto?, se podría conceder a lo mucho un margen razonable de utilidad para que hagan la operación, es decir, un fee, pero la mayor parte debe claro, la inversión está hecha. Claro, exacto, ya toda la infraestructura es nuestra. ¿Por qué se tienen que venir a beneficiar de la totalidad como pretendían? Esto implica la lucha que nosotros venimos haciendo en estos casos conjuntamente con las organizaciones sociales. Lo grave en el tema de OCP es que el Ecuador ha sido demandado, es decir, a pesar de que hay obligaciones pendientes por parte de OCP Limited, de pasivos laborales y ambientales, resulta que primero OCP Limited de manera estratégica presenta una demanda en arbitraje internacional en el CIADI, gracias al expresidente Guillermo Lasso, donde volvimos al CIADI mediante ese decreto, y resulta que hoy por hoy, este 2 de mayo, apareció la información en el sitio web del CIADI, donde
se establece que OCP Limited le ha demandado al Estado ecuatoriano una demanda millonaria por efectos de la terminación del contrato, pero además porque le está exigiendo que le devuelva las garantías de más de 100 millones de dólares, sin ellos haber cumplido los pasivos laborales y ambientales. Es decir, si les devuelven las garantías a ellos, lo que va a pasar es que el Estado ecuatoriano tendría el pasivo va a ser asumido por el propio Estado. Por el Estado, exacto. Pero lo otro es que esto termina siendo una estrategia, y así lo vemos nosotros, para efectos de que en el marco del proceso arbitral, como hay una fase de mediación, ahí se saca el pretexto de que se tiene que renovar el contrato para que el Ecuador no tiene plata para devolver las garantías y cubrir las indemnizaciones que ellos están pidiendo. ¿Sí me explico? Estas garantías, Guacho, no han sido cobradas, están en mera tenencia, si se puede, del Estado en garantía del contrato. Del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Y como hay obligaciones pendientes, esto es que el Estado ecuatoriano tiene esas garantías para hacer cumplir estas obligaciones, porque correcto, si las entrega, el Estado ecuatoriano quedaría finalmente como responsable de aquello. Pero aquí repito, por la intencionalidad que tienen, y hemos venido haciendo el seguimiento, la intencionalidad que ellos tienen es que en este marco tratar de llegar a una mediación para que les renueven el contrato otra vez por 20 años más, cuyo borrador ya estaba preparado a la empresa Pampa, que es la dueña de las nueva Limited. Exacto. Esto es lo grave, y por eso hemos puesto nosotros esta alerta para que el Procurador General del Estado y el gobierno tomen las medidas necesarias para oponerse y que no nos salgan con esta sorpresa de que han tenido que renovar el contrato para que el Estado ecuatoriano, para quitar esa demanda, ¿no? Esto ya ocurrió en el 2019 con la misma OCP. OCP presentó una demanda de arbitraje internacional en el 2019 y el gobierno tuvo que llegar a un acuerdo respecto de hacer cruce en las obligaciones tributarias que ellos tenían, y ahí terminó en un acuerdo que todavía está bajo el esquema de confidencialidad ignominioso para el Ecuador. El Estado ecuatoriano tuvo que firmar, el ministro de Trabajo, la directora del SRI, el ministro de Energía y el Procurador General del Estado, sacrificando los intereses del país. Se tuvo que condicionar a un acuerdo donde se comprometió a que ningún juez ni autoridad ecuatoriana podría ordenar el pago de utilidades a las empresas petroleras ni a OCP por efectos de eso. Se condicionó. Esto es lo que está en juego, ¿no? Esto en el 2019, cuando aún no regresábamos al CIADI. Es decir, esto cuando se presentó una demanda, pero se presentó esa demanda y ese fue el pretexto del gobierno. Se firmó este acuerdo que lo mantienen en confidencialidad, más allá de que en determinado proceso judicial se les durmió el diablo y tuvieron que presentar por orden judicial. Entonces ya es un documento público. No obstante, lo que podemos decir, en ese acuerdo se compromete la soberanía del Estado ecuatoriano y condicionando a que ningún juez ni autoridad puede ordenar el pago de utilidades en favor de trabajadores en contra de estas empresas, porque ellos tendrían la facultad de repetir lo pagado, es decir, demandar en arbitraje internacional al Estado ecuatoriano para que les devuelvan lo que les correspondía pagar a las empresas, a sus trabajadores. Es realmente grave lo que pasa. Esto nosotros lo estamos demandando en la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de la disposición general tercera de la mal llamada Ley de Fomento Productivo, que permitió licuar más de 1.000 millones de utilidades de empresas petroleras y de otras grandes empresas en perjuicio de más de 50.000 trabajadores y sus familias. Y eso es lo que estamos demandando nosotros, pero este es el marco en el cual se desenvuelve y podemos decir que estamos nosotros en esta lucha, convencidos de que podemos rescatar o defender los derechos de los trabajadores. Guacho, ya para no robarte más tiempo, cuéntame una cosa. A ver, acabas de mencionar la palabra clave, la constitucionalidad de este tipo de acuerdos en un escenario donde el gobierno busca impulsar una constituyente. Puede ser uno de los propósitos, dejar arca abierta, dejar vía libre para que este tipo de acuerdos se generen sin mayor tipo de regulación o sin la opción de ir a reclamar inconstitucionalidad. Desde luego,
La intencionalidad del gobierno y podríamos decir de la derecha es hacer los cambios en la constitución, ¿no es cierto? Y ahora quieren saltarse un paso trascendental, que es la representatividad para esa posible asamblea constituyente, es decir, nombrar a dedo prácticamente una comisión de notables para efectos de que redacten una constitución y hagan las reformas. Entre esas quieren, se ve que quieren generar una regresión de derechos y conculcar derechos, como por ejemplo los derechos laborales, que son producto de varias luchas, que por supuesto que hay que modernizar nuestra legislación, y eso se puede hacer vía legislación, pero lo que quieren realmente es dejar sin efecto varias normas que les son incómodas, es decir, en esta constitución, que sin ser una constitución perfecta, sí consagra muchos derechos, ¿no es cierto?, que son producto de la evolución del derecho en la humanidad. Entonces, esto es lo que hay que defender y hay que estar atentos. Este es uno de los casos y uno de los ejemplos que les incomoda. El hecho de que hayan realizado esta ley de fomento productivo, impuesto una norma, una disposición general tercera inconstitucional que viola flagrantemente los derechos de los trabajadores y que los ciudadanos tengamos la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad para que se revean estos efectos. Noten ustedes entonces que evidentemente la derecha y la oligarquía lo que quiere es modificar esto para efectos de qué? Para efectos de que todas estas acciones que van en perjuicio de la gente, de los trabajadores, de los ciudadanos, es decir, no puedan ser ni siquiera reclamadas. A todo esto hay que estar atentos a los siguientes movimientos y el mecanismo de que, de decir si se llega a realizar para convocar a una constituyente. ¿Irías a la constituyente, Guacho? ¿Te animarías? Realmente mi posición no ha sido política más allá de que he tenido que a veces tomar posiciones, ¿no es cierto?, de tal o cual. Yo no soy tibio, pero eventualmente si es para defender los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, es decir, del país, yo estoy en cualquier frente, ¿no? No digo y no me candidatizo, por cierto, pero si es que toca defender desde el punto en que estemos, ¿no es cierto?, y si es que corresponde, y si es del caso, evidentemente lo haríamos para efectos de defender con pasión, con conocimiento, con experiencia, lo que, es decir, lo que le conviene a los ciudadanos y al bien común, ¿no? No me has dicho que no y eso me da gusto. Te mando un abrazo. Ok, muchas gracias por esa pregunta y esas palabras, es decir, inmerecidas. Un gran abrazo, querido Guacho. Gracias, estamos pendientes. Un gusto. Hasta luego. Estamos al habla. Chao, chao. Washington Andrade, abogado de David Almeida, además abogado de varias causas de alta relevancia nacional. Concluía yo preguntándole, oiga, don Guacho, ¿usted se lanzaría para constituyente? Y aunque no parece ser su objetivo, me dice, mira, no lo descarto, sería una gran oportunidad de aportar al país. Y yo, al igual que Marta Mera en la caja de comentarios, pienso que sería un gran elemento de haber finalmente la Asamblea Constituyente. Tener personajes como Washington Andrade sería tremendamente valioso.